Una vez más, el Día de los Trabajadores se encuentra a los dominicanos trabajando. Ese mal augurio también se materializa en los constantes retos y vulnerabilidades que poseen los obreros dominicanos actualmente. Situaciones como la conflictiva cesantía ha mantenido en un abismo las actualizaciones y reformas que se deben hacer al Código Laboral de la República Dominicana desde hace muchos años. Los jóvenes son uno de los mejores ejemplos de la realidad de la empleomanía en la República Dominicana. Las cifras oficiales varían según la amplitud del mismo. De 15 a 35 años el desempleo ronda el 20%. Uno de los logros es que la República Dominicana pudo superar el vacío que dejó la pandemia creada por el COVID-19 al punto tal que en pocos meses recuperó el nivel que existía antes de la mortal enfermedad en esta nación y unos cuantos meses después se incrementaron las vacantes y los puestos laborales en ese mismo país caribeño. Sin embargo, los retos ahí persisten. Y mientras los trabajadores siguen luchando no solo por el mantenimiento y preservación de los derechos y beneficios adquiridos, sino para que también esos logros no sean tragados por el capitalismo cruento que a veces acogen empresarios inescrupulosos en este país. Por eso, en conmemoración a los obreros que hicieron posible que este día sea recordado por la valentía que tuvieron ese grupo de hombres y de mujeres en Chicago en el año 1886, al reclamar lo que es justo, los dominicanos no podemos permitir que nuestros logros, teñidos también con sangre obrera local, lo perdamos solo por el bienestar de algunos pocos. Y para entrar de inmediato en el tema, damos la bienvenida a los abogados expertos en Derecho Laboral, Rosalina Trueba y Javier Suárez. Gracias por estar con nosotros. Un placer recibirles. Estar aquí. El pie de la mirada en contexto decía Día Internacional del Trabajo. ¿Algo que celebrar en la República Dominicana? A modo de pregunta. ¿Qué respondería? Yo entiendo que sí, que hay muchas cosas que celebrar. Tenemos una paz social realmente muy estable. Recordemos esos años 80, 90, esa grande huelga, ya eso pasó definitivamente. Y el diálogo tripartito que existe en la República Dominicana, que se ha manifestado, vamos a decir, en los últimos 5 o 6 años, evidentemente es de celebrar. Es una razón para nosotros celebrar porque esa paz social que se ha mantenido, logra ayudar a esa competitividad que debemos tener como país, a la producción. O sea, sí hay que celebrar. Rosalina. Yo diría que sí, hay que celebrar que el sector empleador cada vez busca hacer un ejercicio más responsable, no solamente pensando en productividad, innovación, sino en generar empleos de calidad que ayuden al desarrollo de nuestro país y a los trabajadores. Sin embargo, Rosalina, Javier, yo percibo, le decía a Lisette el otro día, que estábamos analizando el tema de la reforma al código y que Javier ha sido un protagonista de primera línea en ese trabajo. Aprovechamos para felicitar porque Javier ha sido de los principales impulsores durante estos últimos 4 o 5 años en todas estas reformas y participó en todas estas reuniones del diálogo tripartito. Son extensivas también a Rosalina, que formó parte de esa comisión también. Los dos. Pero quería referirme a lo siguiente. Creo que no miento cuando digo que fruto del conflicto, de la controversia con el tema de la cesantía, la percepción generalizada en la población es que no hay nada que celebrar o que no hay ningún avance en los temas porque no se ha definido nada sobre la cesantía. Como que todo se concentra en la cesantía y el conflicto por la cesantía no deja ver o no se presta la debida atención a todas las grandes conquistas que se han desarrollado. Así es, realmente la discusión se centra en la cesantía porque es lo que ha llevado el sector empleador, vamos a decir, a la mesa de la palestra pública. Pero realmente en eso, como tú decías, ese trabajo que se hizo, en ese proyecto de modificación del Código de Trabajo que se depositó el 10 de octubre pasado, pues evidentemente hay muchísimas mejoras que van a impactar tanto a los trabajadores como a las empresas. Pero sobre todo, hay temas de derecho individual que se mejoraron muchísimo. Por ejemplo, el tema de la paternidad, el tema de las vacaciones, el tema del pago de los derechos adquiridos, se miró también el teletrabajo, se adecuó el trabajo doméstico, o sea que hay un impacto considerable. Pero o sea, la mayor atención está puesta en el tema cesantía. Correcto. Y yo quiero agregar algo a lo que dice Javier.
de la modificación del código se tocaron y se modificaron sobre la base de ese consenso tripartito más de 100 artículos, los que reflejan una concertación de un diálogo, como decía Javier, que refleja la paz social que existe en República Dominicana y donde cada uno de los actores pusieron sus intereses sobre la mesa y durante más de 100 reuniones logramos conciliar y modificar esos 100 artículos que van a hacer una diferencia inmensa en la reforma del Código de Trabajo. Un código que desde 1992 no sufría ningún cambio ni ninguna modificación. Entonces, yo creo que tenemos que aplaudir lo que se ha logrado. Yo creo que tenemos que seguir hacia adelante, que esa reforma sea aprobada y continuar modificando el código en todo lo que sea necesario para adecuarlo a la actualidad laboral, no solamente de República Dominicana, sino mundial. Una ley no es estática. Un código se puede modificar cuantas veces sea necesario para adaptarlo a las realidades y a las necesidades de la República Dominicana. Lo que pasa es que no vamos a negar que las modificaciones cuestan mucho esfuerzo y trabajo, pero bueno, siempre es un proceso. ¿Cuál es la mirada de ustedes en torno a la propuesta que lleva el sector empresarial porque hay confusión ahí, de respetar la cesantía a los que ya están, pero en los nuevos empleos ponerle un tope? ¿Qué opinan ustedes? Mira, la realidad es la siguiente, desde mi punto de vista. Para las micro y pequeñas empresas realmente que viven al límite en sus operaciones en nuestro país, las cargas son excesivas. Si buscamos que los empleos sean formalizados y reducir la informalidad al mismo tiempo que aumentar la productividad, pues habría que buscar la manera de cómo lograr que ese impacto que tienen algunos factores como la cesantía, ese pasivo laboral, por ejemplo, que tienen que registrar las empresas en sus estados financieros, habría que buscar la forma de cómo lograr que ese impacto sea menos fuerte, sobre todo para esas pequeñas y medianas empresas que operan al límite en República Dominicana y que quizás, ¿verdad?, son una fuente muy importante de empleo. Yo tengo una propuesta. A ver. Eliminemos el anticipo, el odioso anticipo que presume que uno el año que viene se va a ganar mucho más que este. Ni que fuera uno adivino. Yo no corro a abrazarla porque estamos en este set. ¿Verdad? ¿Dónde firmo para apoyarte? Es que tiene todo el sentido. Yo creo que esa debe ser una de las demandas que tenemos que poner en la atención nacional. No es justo. Y llevamos con esa carga muchos años. Sin embargo, el defensor del pueblo se vio envuelto también en ciertas críticas y cuestionamientos porque generó controversia también una propuesta donde él decía no que se eliminara la cesantía, sino que se tomaran unos 7.000, 8.000 millones de pesos que hay en el instituto, que no se está haciendo nada con ese dinero, según tengo entendido. En Idopril. Sí. Sí, para crear el fondo de cesantía o el seguro de cesantía. Que sería como una especie de seguro de desempleo, como hay en otros países. Y entonces decía él, yo participé en una reunión en la comisión de la Cámara Alta en el Senado, de que hay creo que 7.000, 8.000 millones o un número importante de fondos en el Idopril que no se están destinando, que no se están utilizando, que pudieran utilizarse para hacer una especie de cesantía. Sí, lo que pasa es que castigar el sistema más con lo que sería ya lo que se quedó castigado el sistema de la seguridad social con la pandemia, que recuerden que de ahí se sacaron unos fondos también para fase. Lo ideal sería crear ese seguro de desempleo, dar un periodo de carencia, por decirlo de alguna manera, para que se fondee. Pero realmente, y hay que apuntalarlo, el sector empleador sí ha dicho bien claro que no está de acuerdo en que se elimine la cesantía, porque recordemos que la retórica ha ido cambiando a lo largo de los años. Primero eliminemos la cesantía y ya modifiquemos la cesantía. Correcto. Y como usted decía, mantengamos los derechos adquiridos a esos trabajadores e incluso se pusieron propuestas sobre la mesa que se hicieron públicas que ellos decían que un tope de 10 salarios para calcular la A mí me cesantía. gustó más, Javier, la que hizo Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón. En lo personal se lo manifestaba yo a Rosalina. Personalmente fue la que más me pareció que fue como un término medio. Mantener la cesantía para todos los empleados que están hasta este momento en la seguridad social y entonces que a partir de la fecha en que se promulgue el nuevo Código de Trabajo,
quienes ingresen de ahí en adelante se les modifique. Otro esquema. Exacto, tengo otro esquema. Así es. O sea, se les respetaría de esa forma los derechos adquiridos de quienes ya están inscritos en la TCS con este código que está vigente ahora, y los que entren de nuevo, porque la ley no es retroactiva. No, para nada. Pero realmente hay que buscar la manera de tener un esquema nuevo. Pero tampoco los representantes de los empleados, los sindicatos, tampoco aceptan eso. No aceptan eso. ¿Por qué? ¿En qué les afecta eso si se está manteniendo el derecho de los empleados? Ha sido, como decía, que la retórica de los empleadores ha ido cambiando. La retórica de ellos se ha mantenido a lo largo de los años en que la cesantía no debe de ser eliminada, que es un derecho adquirido, y se han mantenido tajantes ahí. Por ejemplo, no sé si lo han visto, pero han hecho muchísimas protestas delante del Senado de la República. Incluso en una de ellas, hasta el senador Barón Duluc, mejor conocido como el presidente de la comisión, se apareció, el presidente de la comisión del Senado que está conociendo el proyecto, se apareció para decirle que tienen que estar tranquilos porque no hay temor en cuanto al tema de la cesantía, por lo menos. Es lo que ha dicho el senador. Lo que pasa es que una cosa es la cesantía como derecho de la clase trabajadora, que merece todo el respeto. A mí también, pero también tenemos que ver lo macro, o sea, tenemos que ver lo que eso conlleva en todo el aparato económico a nivel nacional, en sentido general, o sea, ver el bosque, no solamente una parte. Así es. Tiene un impacto muy fuerte la cesantía. Porque los empresarios hablan de una doble tributación, de una merma en los gastos. Y entonces también eso debilita lo que es la parte sindical, porque también cuando, o sea, don Gabriel del Río, el señor Doñeo, o sea, esos líderes sindicales, si modifican o aceptan en ese diálogo tripartito, sienten que le están fallando a la presión de los trabajadores. Sí, ciertamente. En esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo están reclamando aumento salarial para los empleados públicos. No sé en el contexto en el que está el gobierno, que ayer decían los medios que está carente de fondos. Hoy pues salieron a decir, no, hay reservas ahí. Claro, pues se crea un pánico. Eso no será posible, supongo. Me imagino que no va a ser tan fácil aumentar los salarios en el sector público. Lo que sí se ha dado un incremento bastante alto en los salarios del sector privado. Incluso en el día de ayer y hoy se publicó la resolución que aumenta el salario de los trabajadores de la zona franca en un 25%. Es un aumento muy considerable que sí. va a ser de 2 tractos. Estamos hablando de un 13% ahora, a partir del 1 de junio, y un 12% el año que viene. Cuando vemos que sería un 25%, estamos hablando prácticamente de la inflación de 5 años. O sea, que el aumento es muy considerable. Ya anteriormente se había aumentado el salario de las trabajadoras domésticas y el salario también del sector privado no sectorizado. Ese tema del aumento en las zonas francas, ¿podría afectar al país en comparación con otros que tratan de captar esas industrias o no? Yo pienso que no. De la manera que se ha hecho, que es en tractos aunque es un aumento impactante. No es inmediato en su totalidad. No es inmediato y me imagino también que para fijar ese aumento pues se han estudiado, ¿verdad?, otros países que son competencia de República Dominicana y que para que eso no suceda, claro, y que la mano de obra, ¿verdad?, no se busque en otros países donde sea más económica y que nosotros podamos seguir manteniendo la productividad del país. El banco sí, adelante, Javier. No, como dice Rosalina, así mismo, argumentando un poco más, los sectores los países que nosotros tenemos más cercanos y compiten con nosotros son Costa Rica, por ejemplo, que tienen una industria de call center, porque recordar que la zona franca no es solamente la industrializada, no, eso pasó a ser también las zonas francas especiales y la zona franca de servicios, que son los call centers. Y nosotros, la industria del call center en República Dominicana se ha desarrollado tremendo. Gana muchísimo en la propia más ciudad que eso. Muchísimos instalados. Gana muchísimo. Y los empleados de esas zonas francas, de esos call centers, ganan muchísimo más que lo que es el sueldo que se paga. Claro, porque necesitan dominar el inglés, que es el idioma en el que se maneja. Sí, porque hay muchos call centers en República Dominicana que representan servicios internacionales, de empresas internacionales. Claro. O sea, a veces me ha pasado que uno llama y dice, pero es dominicano, y tú sabes también o qué tú me llamas, pasa. qué sé yo, a una aerolínea y te responden en India. Sí, así. pero también hay algo que me he dado cuenta aquí, las pizzerías, los restaurantes de comida rápido, cuando tú llamas para hacer un pedido, por ejemplo, otro día yo llamé para pedir una pizza
y yo no hacía mucho que no lo hacía, porque por lo general ya uno tiene hijos Que lo hacen ellos. exactamente. Y por H o por R él no estaba en la casa y llamé yo, aló, sí, mire, yo quiero una pizza de pepperoni y tal cosa. Y entonces le dije, para pasar a buscar, y entonces me dice ella, ¿por dónde lo va a pasar a buscar? Y le digo yo, ¿cómo se llama donde tú estás ahí en la 27? Me dice, no señor, nosotros somos un call center. Porque yo juraba que era que yo estaba en el restaurante, no estoy ahí. para que me diera. Servicio tercerizado. Sí, sí. Claro. es así. Le iba a preguntar, también en el tema de la reforma al código, no se está tomando mucho tiempo. Porque fue en octubre que se depositó en el Congreso y ya estamos en Yo en mayo hoy. sinceridad le diría que no. El Senado para mí ha hecho su trabajo como debe de hacerlo. No está zancochando nada, sino que lo está viendo. Desde octubre y hasta mediados de diciembre se juntó con muchísimos sectores. Y luego a mediados de enero, ya cuando retomamos, pues se ha juntado con muchísimos más. Hace prácticamente como un mes fue que terminaron la ronda de consulta. Y creo que lo han hecho muy bien porque han llevado sectores diversos de todo tipo, jueces de la Suprema, asociaciones de abogados laboralistas per se solo. Por ejemplo, yo fui en una sesión que estaba el profesor Rafael Alburquerque, que estaba el profesor Milton Ray Guevara. Verdaderos expertos. Se han juntado con personas que realmente han llevado su parecer. O sea que el senador Duluc y la comisión han hecho un buen trabajo. Y sobre todo tener en cuenta que hay varios empresarios en esa comisión, pero sobre todo que el senador Rafael Duluc fue juez de trabajo, sí, juez laboral, en un momento de su vida y ha ejercido, y su oficina, que queda su esposa en ella, pues evidentemente tiene un ejercicio laboral muy notorio. Le iba a preguntar sobre el Banco Central. La Junta Monetaria, el Banco Central, han expresado ellos como termómetro oficial, o sea, como ente oficial para ver el comportamiento de la economía, ¿han expresado alguna opinión? ¿Han sido consultados por la Comisión? Sobre la reforma, no te tendría la respuesta a eso, pero sí recordar que ellos son los que hacen la encuesta de las mediciones. Sí. Por eso hice la pregunta, Javier pero y Rosalina. No ¿Tú creo. sabes por qué? Porque como ellos, o sea, creo que una opinión de la Junta Monetaria, del Banco Central, sería una opinión muy sensata, muy objetiva, porque no van a estar parcializados ni a favor de los trabajadores ni tampoco de los empleadores, porque ellos tienen el sentir de la economía en las estadísticas, en los datos, y quizás por ahí pudieran ofrecer una opinión para ver por dónde se va el asunto. Yo me estoy sonriendo pensando en lo mucho que ganan. Y entonces no sé si sería tan objetivo. Estoy hablando de opinar sobre la cesantía y la reforma del código. Pero mira, Víctor, algo importante, yo no digo que no pueda hacérsele mejoras a lo que constituye la reforma que se depositó. Evidentemente que pueden haber mejoras, pero es importante que se entienda que ese proyecto de ley es muy especial porque ya viene consensuado por el tripartismo y eso lo hace único. Entonces, con 100 reuniones. 100 reuniones y 104, consensuadas. ¿no? Entonces, eso hace ese proyecto de ley único, porque ya la discusión se tuvo antes con las tres partes más importantes, el gobierno, el sector empleador y el sector trabajador. Y algo importante que yo mencioné ese día que tuvimos en el Congreso, es que hay artículos que quizás, como yo le dije al senador ese día, yo creo que el Senado se puede casar con la gloria, porque solamente pensamos quizás en la cesantía, pero está el artículo 86 del Código de Trabajo, que es el que castiga al empleador con un día de salario por cada día dejado de pagar cuando se termina un contrato de trabajo por desahucio y hay cualquier suma pendiente de pago en favor del trabajador. Eso significa que a partir de esos 10 días, cuando yo tengo que hacer efectivo el pago de las prestaciones laborales, si yo tengo alguna diferencia que debí pagar por algún cálculo que no tomé en cuenta y que posteriormente un juez consideró que debió ser 100 en lugar de 50, corre un día de salario por cada día dejado de pagar hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie con una sentencia con el carácter irrevocable de la cosa juzgada. Eso significa que yo puedo empezar con una diferencia de 1,000 pesos y, bueno, tenemos casos que hemos conocido donde terminan en millones de pesos. Entonces, es un artículo que realmente castiga de una manera muy impactante al sector empleador y que hay fórmulas que hemos propuesto, distintas fórmulas que hemos propuesto al sector empleador para que
se puedan tomar en cuenta y modifiquen ese artículo. Y con la modificación de ese artículo no se está tocando la cesantía, pero inmediatamente el empleador va a sentir un alivio importante. Muy bien. Bueno, nos quedamos entonces con los logros alcanzados al momento, con la conciencia de que todo es mejorable y de que debemos permanecer obviamente siempre atentos a ir adecuando todos esos contextos legales que rigen este accionar en el caso que tratamos el trabajo, y valorar justamente eso que en otros países no hay, esa oportunidad de que los tres sectores puedan sentarse a la mesa y poner. No son todos los países que se pueden dar el lujo de hacer esas reuniones con las tres patas de la mesa. Claro, muchísimas gracias, Rosalina. Y felicidades, Javier. Rosalina, Javier. Un placer, muchas gracias por la invitación. La tarea realizada. Gracias por la invitación. Gracias. Claro que sí. Quédense con nosotros, compartimos mensajes brevísimos y retornamos. Tenemos al canciller ruso aquí. ¿Le habrán brindado sancocho? Vamos a analizar eso. Vamos a analizar qué le espera a la República Dominicana con esta visita del canciller de Rusia. Sí, es ruso. Ok.